Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro esta semana va a ser la segunda parte de Liberalismo, la vida de una idea, de... Edmund Fawcett. Y vamos a tratar de terminar esta semana porque este libro ha sido largo. Es un libro muy bueno, pero es muy detallado. Quizá excesivamente. No, fuera de broma, es un buen libro, pero nos ha tomado mucho tiempo. Así que no gastamos más tiempo y vamos a donde quedamos. Contextualizando, en este episodio vamos a partir en la parte 2 del libro, que son los años 1880 a 1945. Y es aquel periodo donde los liberales pasan a ser una mayoría desde el punto de vista político en los distintos países. Porque la idea del conservadurismo que existía empezó a retroceder. Cada vez las monarquías tenían menos poder y empezamos a ver lo que se van a convertir ya en los estados modernos que conocemos hoy en día. Y los partidos liberales dentro de esos estados modernos se vuelven cada vez más populares. Sí. Y algo que yo encontré interesante a lo largo de este libro y desde la segunda parte, que empiezas a tener segundas, terceras y cuartas generaciones de liberales. Entonces tienes personas que nacieron bajo la influencia de algún filósofo o régimen liberal y vas viendo cómo va evolucionando la idea a través de generaciones. Y eso lo encontré muy interesante. Sí, como el contexto propiamente tal afecta la forma de pensar. Claro. Y no solo eso es, porque ves, por ejemplo, un autor que nació en los años 1850 y porque este mismo libro tocó el año 1850, inmediatamente lo relaciono. Ya, perfecto. En este periodo empieza a surgir una cosa bien curiosa, que es que la democracia y el liberalismo no estaban interconectados como los entendemos hoy. Y los primeros liberales, de hecho, eran bastante suspicaces de la democracia en general. Sí, creo que lo vimos un poco la semana antepasada, que los liberales temían al poder de las masas, temían a la tiranía de las masas. El punto es cómo un liberal que es tan respetuoso del pensamiento ajeno, de todas formas es bastante intolerante con la ignorancia de las masas. Sí, era un poco elitista. Sí. Igual es bastante curioso cómo la época también es importante, porque empieza a haber una especie de traslado de los sectores más bajos de la sociedad a los grupos intermedios, que ya son más educados en términos generales. Claro, o sea, por ponerlo de alguna forma, la burguesía se empezó a expander. Ya no era una nueva élite, era lo que empezaría a ser la clase media de educación pública, gente que sabía leer y escribir. Es importante reconocer que antes nadie sabía leer y escribir. Era una minoría muy pequeña. Claro, y ahora empieza a ocurrir que la gente cada vez sabe más, cada vez empieza a estar más educada y realmente se convierte en un tema de volumen. A mí de todas formas me llama mucho la atención como esta temática de la irracionalidad de las masas podría muy bien aplicarse a nuestros tiempos, donde tenemos grandes decisiones de las masas que eligen a representantes que muchas veces no son los más aptos. Y cómo desde afuera, por ejemplo, yo lo veo en Estados Unidos que me llama la atención el tipo de presidentes que tienen, o sin ir más lejos, en nuestro propio país, cómo elegimos representantes muchas veces que no son los más calificados. Entonces, entiendo mucho la suspicacia que tenían estos grandes pensadores de la época sobre qué tan hábil es el, comillas, pueblo para para tomar estas decisiones. No, es un tema complicado y de hecho con los últimos eventos que han ocurrido tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como... Iba a decir el mundo occidental, pero acabo de recordar que el presidente de China ahora creo que es presidente de por vida. No, pero tiene como reelecciones indefinidas, creo. Sí, algo así ocurrió. Bueno, pasa. Sí, como hemos visto este movimiento a
mayor poder de una sola figura en un país, cómo han surgido de nuevo estas discusiones como de ¿cómo podemos tener un electorado eh, culto o con la capacidad de tomar mejores decisiones? Y por lo menos acá en Latinoamérica ha sido como la pregunta desde el principio y creo que nunca se ha ido. Sí. ¿Cómo evitas el populismo? Sí. También otra idea interesante de este periodo es que hasta ese punto en la historia el liberalismo era una cuestión más filosófica política y no se había metido tanto con la economía. Y es en este punto de la historia del liberalismo donde empezamos a ver cómo los pensadores tratan de manera textual la no interferencia del Estado en la economía y el surgimiento más primitivo de lo que entendemos hoy por libre mercado. Claro. Entonces, me llamó la atención cómo no es tan obvio esto de que la economía es parte del liberalismo, uno de los grandes temas. Porque el primer representante de esto fue Smith, pero él no era liberal como se entiende en este segundo periodo. De hecho, Smith, a pesar de que nosotros tendamos a encasillarlo mucho en una tendencia, por lo general, era un pensador cuya obra tocaba casi todas las áreas del saber. Sí. Era una como enciclopedia. Sí, y literalmente, si tú piensas que Adam Smith es solo competencia, no lo estás entendiendo. Porque él quería decir algo muy específico cuando se refería a competencia. Él tenía este libro de los pensamientos morales. La teoría de los sentimientos morales. Eso. Entonces, claro, es muy fácil malinterpretar a estos pensadores porque las palabras que usan todavía las usamos hoy en día, pero su significado es distinto. Y también una tercera gran idea de este periodo que yo también siento que se aplica completamente a hoy, a la actualidad, es ¿qué hacemos como liberales con la intolerancia, con los nacionalismos, con los racismos? ¿Cómo toleras al intolerante? Porque una de las ideas principales del liberalismo es la tolerancia a la diversidad de opiniones, ideas, ideologías, lo que sea. Acá, de hecho, me llamó mucho la atención cómo... de nuevo, recordemos, este es un libro que no solo habla de ideas, habla de las personas que eran dueñas de esas ideas y de historia. Y acá realmente el autor pone muy clara la imagen de el optimismo que había en esta época, como realmente se veía que todo estaba mejorando, cada día estábamos mejor, y los liberales de la época pensaban que cada día la sociedad va a ser más tolerante, una fraternidad cada vez más omnicomprensiva, especialmente todos estos autores europeos hablan de una sola Europa. Y cómo la realidad les iba demostrando, oye, están juntándose grupos de intolerantes. Exacto, y de nuevo, esto es pre-totalitarismo, pre-Segunda Guerra Mundial, estamos hablando 1880, donde, claro, cuando lo vemos desde afuera con esta perspectiva histórica, sabemos que eran épocas muy nacionalistas, muy intolerantes, donde todavía se hablaba de los bárbaros de otros lados. Idea que se mantuvo hasta como el 45, pero bueno. Sí, gracias Churchill. Entonces me impresionó ver ese optimismo del liberalismo. Pero es algo que veía hace un par de años, que cada día estamos mejor, hay menos racismo, hay menos sexismo, todas estas ideas como de la sociedad tolerante y la sociedad de la comunidad global, de que eres un ciudadano del mundo y que no existen los países y que no existen como las comunidades aisladas. Toda esa idea se desmoronó en los últimos 2-3 años con figuras como el actual presidente de Estados Unidos, movimientos ultranacionalistas que aparecen una y otra vez. Ahora, tal vez yo siento que uno tiende a generalizar mucho lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en el mundo. Sí, es que, de nuevo, fue un fenómeno que ocurrió allá, ocurrió un poco en Europa. De nuevo, es un mundo pequeño, pero lo que me llamó la atención es que en este libro también hablaba de Europa y Estados Unidos.
Por eso fue como, oh, textualmente se está repitiendo. Sí, se está repitiendo lo que pasó hace 140 años. Sí, como que realmente no entendemos la fuerza que tiene las comunidades en nosotros. Como realmente tendemos a pensar en nosotros como parte de un grupo. Y que la idea de que en algún momento vamos a superar eso por completo, quizás es realmente imposible. Quizás nunca vamos a poder vivir como en una comunidad global. No lo sabemos, habría que mirar. Mm, Cambiando un poco el tema, también, como dije hace unos minutos, en este punto es donde se empieza a hablar del liberalismo de mercado. mm, Y el libro hace énfasis en tres grandes ideas. La primera de ellas siendo este surgimiento del marginalismo, como teoría del marginalismo, con pensadores como Walras o Marshall, y como la matematización de la economía. claro. Porque acá todavía teníamos la... ¿Todavía se considera ilustración? Creo que... Es que habría que distinguir, pero yo diría que no. Yo creo que No, es ya, mucho ya más. pasamos, pero todavía estamos con las influencias del racionalismo, que todo es medible y todo es como científico. Sí. Entonces tiene que haber una forma científica de ver la economía. Y lo interesante es que estos pensadores empiezan a justificar desde el punto de vista, comillas, matemático, el liberalismo como una opción viable. Ujú. Desde el punto de vista legal también empiezan a surgir o se empiezan a fortalecer principios como de la libertad contractual, donde tú desde un punto de vista legal puedes contratar con quien tú quieras y en las condiciones que tú quieras. Lo cual es muy importante, poniendo un poquitito de contexto histórico, donde veníamos de periodos como la conquista de América, donde había un organismo central, el Estado, el rey, quien determinaba con quién podías contratar y en qué condiciones. Sí, Entonces, como la aplicación de las ideas liberales a este principio jurídico es muy importante. sí, eso es algo que realmente me llamó la atención porque no tenía idea. Son esas cosas que aparecen. Claro, porque como tú lo dices, antes siempre hubo contratos, pero nunca los definieron las personas que O sea, en el periodo anterior sí, po. Antes de eso en Roma sí estaban estos principios, pero en el periodo inmediatamente anterior del que estamos hablando, sí, era mucho más dirigido. Sí, y quizás lo que quiero decir acá es como vemos el comienzo de entender algo que hoy en día es común, de que tú tienes un contrato con la persona que te contrata. Y como tú quieres, en las condiciones que tú quieres. Claro. También otra cosa, ¿Qué tan como tú quieres es discutible? sí, Pero pero sí. Y de la mano de eso, cómo empieza a surgir un ente muy importante que es la prensa. Sobre todo la prensa en temas de negocios y economía. Porque hasta ese minuto la prensa no tocaba mucho la economía. no. Y ahora se empieza a volver cada vez más popular. Y eso de la mano de que empezaban a surgir estos pensadores que pregonaban, oye, vamos a decir que el liberalismo económico es bueno, de la mano con prensa diciendo eso, es popularización de la idea. Bueno, en esta época donde finalmente todas las ideas dejan de existir solo en la como élite intelectual de las universidades o de la política, sino que se masifican. Incluso, por más que a mí no me gustó este libro que vimos acá sobre economía, ¿Cuál? El de Henry Hazlitt. sí, ¿Ya? es un ejemplo de esto. Es un periodista que escribe un libro para impulsar las ideas que él cree. Él creía en De esas económica. Sí, pues, él creía en esas ideas y hizo una obra para impulsarlas. Y más adelante lo vamos a ver en un nivel incluso más general, que no es solo prensa, sino es literatura. Y con eso mismo de la prensa empiezan también a surgir otros fenómenos, como el liberalismo ya más a nivel internacional. Cómo empieza a haber una pugna entre los liberales que querían tener una casa, una nación propia, donde ellos tuvieran estos como ideales liberales, y cómo empieza al mismo tiempo a surgir este como imperialismo de las naciones. Y, a ver, nosotros como liberales, ¿queremos solamente que nuestro hogar tenga estos principios o queremos tener un liberalismo internacional, como una casa global? Mm. Y es un tema muy, muy complejo, porque se cruzan muchos intereses y acá es donde vemos como un poco que estas ideas liberales eran bastante eh,
reducidas en que, muy bien, acá somos los civilizados y podemos tener estos privilegios. Ahí están los bárbaros, vamos a civilizarlos con escopetas. Sí, es como más o menos contradictoria la idea de nosotros somos tolerantes, pero al mismo tiempo te vamos a civilizar. Creo que es totalmente contradictoria. Y esto nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Acá yo los quiero llevar a el canal Extra Credits, que tiene una miniserie de historia de la Primera Guerra Mundial, que establece muy bien cómo fue una tragedia donde todo lo que pudo haber salió mal, como para que estos países iniciaran la guerra en la escala que fue. Porque siempre han habido guerras, pero nunca habían tenido ese nivel de destrucción. O sea, piensa esto. Francia e Inglaterra en un momento estuvieron 100 años peleando. Aproximadamente 100 años. Sé que no son exactamente 100 años. Pero la guerra de los 100 años duró muchas generaciones. Y el mundo no se acabó. No se acabó como en solo 4 años. Europa se derrumbó, se hundió. Y lo interesante es cómo estos estados liberales modernos de la época, 1915, 1910, hablaban de la tolerancia, hablaban de la democracia, pero se engañaban en cierto sentido a sí mismos porque tú los miras desde afuera y la historia los mira y esos estados eran muy, muy beligerantes, muy guerreros y eran muy buenos para la guerra porque eran organizados, tenían buena prensa, lograban hacer cosas económicamente eficientes. No solo la carrera armamentista de Europa, como dices, la prensa, entre comillas, liberal de estos países, tenía una influencia muy importante. La propaganda nacional era muy, muy importante en esta época. Incluso piensen que para la Primera Guerra Mundial, la gente que provocó la guerra no tenía nada que ver con la gente que peleó la guerra. Hay una serie de la BBC con este actor que hace de Mr. Bean. ¿Ya? La gracia es que vemos a los mismos personajes en distintos periodos históricos. Y uno de los segmentos es en la Primera Guerra Mundial. Y se trata de cómo estos tipos que están metidos en la guerra no quieren estar en la guerra y no quieren pelear. Y de ahí viene un poco la tragedia y la comedia. Entonces es increíble cómo fue este momento donde realmente se perdió tanto por las razones más ridículas. Y no solo eso, se sembraron las bases para los próximos 20 años que terminaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el libro en esa parte, creo que aquí no lo vamos a tocar tanto, pero es bastante preciso en hacerte una narración histórica de qué estaba pasando en cada una de las naciones y cuáles fueron, comillas, las condiciones que el autor considera que fueron las más importantes para dar lugar a una Segunda Guerra. Sí. Y de la mano de eso, obviamente, va viendo los pensadores y todo. Sí, pero para terminar Primera Guerra Mundial, me gustó mucho como el autor dijo que, mira, en algún minuto los aliados vencedores se compraron su propia propaganda y se autoasignaron la superioridad moral y le echaron toda la culpa a Alemania. Sí, de hecho eso es interesante, cómo estos países que se decían a sí mismos pacíficos, dijeron no, en realidad esto es 100% culpa de Alemania, siendo que no, que en verdad todos se habían metido en la guerra. Exacto, y hay un par de personajes que eran bastante explícitos en que, no, ellos me caen mal. Esto no tiene que ver con las grandes ideas, no tiene que ver con la paz en Europa, tiene que ver con que yo odio ese país. En fin, eso es Primera Guerra Mundial. Bueno, después de eso hay un pequeño detalle para distinguir liberalismo de anarquismo, pero no lo vamos a tocar. Como pequeño disclaimer, este libro tiene muchas partes específicas sobre qué sucedía en cierto lugar o con ciertos pensadores y que lamentablemente por temas de tiempo no vamos a tocar aquí. Así que si quieren profundizar, este libro tiene mucho para profundizar. Pero no obstante ello, avancemos un poquitito. Tiene mucho para profundizar. Avanzando un poco, el siguiente gran hito histórico es la crisis del 29. Sobre todo porque es un evento que pone en tela de juicio el liberalismo.
como concepto, como idea. Y ante esto surgen, según el autor, tres grandes pensadores que intentan hacerse cargo de distintas formas, hacerse cargo de cómo solucionar la crisis y al mismo tiempo proteger el liberalismo como una idea. Y ellos son Keynes, Fisher y Hayek. Sí. Y, de nuevo, es importante recordar que la crisis del 29 es un hito muy importante porque realmente afectó la vida de muchas personas en muchos lugares donde efectivamente pueden decir, yo antes estaba mejor y una persona que no soy yo destruyó las bases de mi vida. Sí. Sin entrar en detalle, yo creo que en esta parte los invitamos a leer el libro porque imagínense que en 50 páginas muy detalladas sobre el pensamiento de cada uno de estos Keynes, Hayek y Fisher, pero a grandes rasgos solamente decirles que, muy resumidamente, Keynes era una persona que intentaba solucionar el problema de la crisis con un intervencionismo estatal. Fisher, por el otro lado, intentaba dar soluciones desde el punto de vista de un intervencionismo monetario. Y Hayek intentaba solucionar la crisis con un no intervencionismo. Teníamos un piedra, papel y tijeras de autores. Y es interesante cómo cada uno de ellos fue el pensador más influyente de distintos periodos. Cómo las ideas de Keynes fueron las que primaron después de la Segunda Guerra, después cómo las ideas de los 80 se parecían más a las de Hayek, y cómo después de las crisis del 2000, 2008, Fisher es un gran pensador e influyente. Pero aquí es donde, bueno, si antes vimos que se empezó a separar la idea del liberalismo como idea política o filosófica con liberalismo económico, acá ya se definieron los grupos que vamos a empezar a ver hacia adelante. Y también surgen, como en los años 30, los 40, los totalitarismos, como los entendemos hoy, y surge el concepto de totalitarismo propiamente tal. Sí, creo que fue un italiano el que dio la palabra por primera vez. Y después se murió porque lo agarraron a palos unos nazis. ¿Quién diría? ¿Quién diría? No, las coincidencias de la vida. Le estamos riendo de alguien que lo mataron a golpes, ¿te das cuenta? Estamos muy mal. Sí, pero lo interesante es que de la crisis económica, que no, pasó de la economía a la sociedad y la política, tuvimos estos tres pensadores que hacían un triángulo perfecto de yo odio tus ideas y el otro odia mis ideas. O sea, entre ellos se discutían, sí. Sí, entre ellos se discutían. Que trataban de esos tres pensadores trataban de resolver el conflicto de, a ver, creemos que el liberalismo es bueno, tenemos que ver dónde está el problema, y ellos atacaron esa discusión con la dinámica de más Estado, más mercado, menos mercado. De hecho... Pero siempre diciendo el liberalismo es lo que tenemos que salvar. Exacto, y la democracia es lo que tiene que existir. Y ante eso, en otros lugares empezó a surgir el totalitarismo. Y empezó a surgir. En Rusia el totalitarismo empezó hace bastante tiempo. Pero incluso en esta época fue cuando se fortaleció. ¿En qué año empezó Stalin? Porque fue Lenin. Esto fue en la Primera Guerra. Sí. Que no me acuerdo bien los años. Estaría... Así. Pero acá es donde empezamos a hablar del totalitarismo de Stalin, de Hitler, el totalitarismo en varias partes, como una respuesta de, no, estas ideas liberales de tolerancia, de intercambiar bienes, no. Acá estamos nosotros. Sí, o sea, surgen los fascismos y el comunismo como grandes rivales del liberalismo occidental. Sí. Que, bueno, acá es donde por lo menos yo cruzaba mucho las ideas que hablaba acá el libro con las que veíamos en el manual del dictador. La diferencia entre el espectro de democracia contra autocracia. Para los que nos escuchan, hicimos un episodio sobre unos autores que hablan de la teoría del selectorado en un libro que se llama El Manual del Dictador. Uh-huh. Están muy invitados a escucharlo. Exacto, es un buen complemento para este libro. Sí. Después llega la Segunda Guerra Mundial. El autor entra en detalle en qué sucedió durante ese periodo, cómo se vio en todas partes, y yo creo que hace más énfasis en qué pasó una vez que terminó la guerra. Sí, no toca el detalle de dónde fueron las peleas. Sí, como que dice ya, fue la guerra, fue muy atroz,
¿Qué pasó con los ideales liberales una vez que terminó? Claro. Y Porque, como lo ponía acá, ganar la guerra significó para el liberalismo, como a través de las armas, demostrar, entre comillas, su superioridad. De acá los estados liberales somos los que ganamos y vamos a poner el ritmo al mundo. Porque no nos toca tanto acá el libro, pero es importante pensar que mientras ha avanzado el tiempo, cada vez estamos viendo un mundo más global, donde efectivamente una nación puede afectar de una manera más rápida otras naciones. A propósito de eso, el autor toca como tres grandes hitos históricos propiamente tal. El primer lugar, la Declaración de Derechos del Hombre o Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo muchos ideales liberales se tradujeron en derechos, que después fueron copiados en muchas constituciones del mundo, y cómo la nueva constitución de Alemania, que era la heredera de la constitución de Weimar, intentó Weimar fue la constitución después de la Primera Guerra Mundial. Como también se intentó incluir mucho de este ideal, o sea, de estas ideas liberales en esa. Sí. Especialmente la de resistencia ante el poder. Porque lo que tenían en la mente es, ok, Hitler ocurrió durante una constitución. Y llegó al poder de una forma legal. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Exacto. Es impresionante eso. ¿Sí? Que Hitler fue electo canciller. Fue by the rules. Sí. Sí. Wow. Me da miedo. También otra cosa que me llamó la atención es que después del 45 empieza a surgir el Estado benefactor como algo que se mezcla con el liberalismo, lo cual es curioso porque en específico toca los sistemas de previsión social, de pensiones, de vejez, de salud, y cómo personas como Churchill empezaron a empujar estos como estados grandes que te protegían, Sí. y al mismo tiempo se decían liberales, cuya idea es menor estado. Entonces, es muy loca esa dicotomía de que se empiezan a mezclar dos ideas que parecen tan ajenas y se hacen una realidad nacional. Claro, porque la idea iba evolucionando y una de las cosas que habían visto era que cuando no había ningún tipo de protección, empezabas a tener otro tipo de problemas. Recordemos que todos los pensadores de esta época, del 45, vivieron por la crisis del 29. Entonces tenían que pensar, ¿qué hacemos con estos estados modernos que realmente tienen una identidad, tienen bordes? Hay gente que vive adentro y espera algo en la medida en que ellos votan por una persona. Se cruzan muchas cosas, entonces se tiene que crear una idea nueva de qué va a ser un estado y qué va a ser liberal. También, no es fácil. También surgen pensadores. También surgen pensadores que hacen distinciones técnicas interesantes. Por ejemplo, distinguir entre libertad negativa y libertad positiva. Por favor, explícalo tú. Textualmente, solamente leyendo el texto, dice: libertades positivas son aquellas libertades para desarrollarse humanamente, y libertades negativas son aquellas libertades de toda restricción externa a lo que hacemos. Es decir, una es para hacer y la otra para que no nos interfieran. Y el autor que lo sugiere es a mí me da un poquito de vergüenza cuando leo estos nombres. ¿Quieres que lo haga yo? Michael Oakeshott y Isaiah Berlin. Berlín. Que supongo que, de hecho, lo peor de todo es que creo que es alemán, así que probablemente lo dijimos pésimo, pero bueno. Pero más allá de eso, es interesante cómo empieza a pulir cómo se empieza a pulir el pensamiento. Cómo hacer distinciones más precisas, cómo lo vemos. A mí me fascinó esta parte porque, de nuevo, yo no tuve los estudios de derecho que tú tuviste. Entonces, para mí, estas distinciones todavía son algo nuevo. Entonces, me fascina ver esta precisión del lenguaje, porque si no ocurre esto de que tienes ideas que son tan generales que dentro de sí mismas existen completas contradicciones. Ahora,
hay una intersección entre derechos positivos y negativos donde en realidad significan lo mismo. Es como dos caras de la misma moneda. Exacto. Pero como una herramienta de lenguaje me gusta mucho para hablar de dónde queremos expandir libertades, dónde queremos quizás restringir libertades, porque por lo menos para mí, yo miro estas cosas y digo, ¿cuál es el resultado final que queremos alcanzar? ¿Qué les parece si todos podemos estar mejor hoy que ayer? Avanzando un poquitito más con el texto, el autor nuevamente toca a Hayek, pero en esta oportunidad no lo toca desde el punto de vista económico, como lo vimos con Keynes y Fisher, sino que lo ve desde el punto de vista político. Y cómo este pensador empieza a darnos ideas que se hacen cargo de la dicotomía entre cuánta libertad queremos y cuánto orden queremos. Bueno, de hecho ahí Hayek me encontré muy interesante cómo él tuvo, ya que sus ideas económicas no se adoptaron tanto, él tuvo como una segunda etapa en su vida donde, entre comillas, resurge, pero aún así encuentro que la historia no recuerda tanto a Hayek. La historia en general es como Tesla y Edison. Si bien ellos fueron contemporáneos y en su minuto igualmente famosos, a Tesla se le olvidó por mucho tiempo en contraste con Edison. Siento que a Hayek se le olvidó mucho en contraste con Keynes. Sí. Pero eso es probablemente porque... dentro de esto estamos muy cerca todavía. Sí. Esto fue Hayek, no murió hace muchos años atrás. No, la historia es ingrata. Sí. También en esta época empiezan a surgir cosas entretenidas, más anecdóticas yo diría, como el hecho de que hay pensadores que no son literalmente filósofos ni políticos, sino que son escritores de novelas. Entonces el autor se detiene un poquitito a contarte como Orwell, Camus, Sartre. O sea, Sartre es literalmente filósofo. Sí, bueno, pero... Sí, pero sus obras no solo son trabajos de filosofía, sino a través de literatura expresan estas ideas. O sea, Sartre hacía obras de teatro, libros, incluso adaptaba cuentos viejos con ideas modernas. Y lo interesante es cómo estos pensadores, según el autor, expandieron muchas ideas liberales. Sí. Como la metieron en la literatura. Bueno, los libros de Orwell, yo no sabía que eran tan viejos. ¿No? No. Por alguna razón yo pensé que lo había escrito quizá en los 60, 70. Porque nunca ni siquiera vi cuando Orwell había nacido. Entonces es bueno que me impresionó ver que él escribió 1984 en 1945, algo así. Bueno, que era una verdadera alegoría de los totalitarismos de la época y el liberalismo. Uh-huh. Entonces es interesante ver cómo juega la literatura en este punto de la historia. Claro. Y después de ver esta nueva dimensión del liberalismo, volvemos a un pensador que, de la misma forma que Mill, acá John Rawls junta muchas ideas. Él consolida el liberalismo, en cierto sentido. Tiene una influencia muy grande. Sí, que da para una hora de hablar. De hecho, yo te diría que si es que nos detuviésemos en detalle en el pensamiento de Rawls, tenemos para 3 días. Sí. Pero dando algunas luces de lo que pensaba o de las cosas que escribió, él escribió un libro sobre como la teoría de la justicia y se hizo cargo de preguntas interesantes como ¿qué le decimos a las personas que están en la posición perdedora? O ¿cómo podemos vivir juntos en un mundo que tiene desacuerdo ético? Sí, que me impresiona lo relevante. Me impresiona lo relevante que muchas de estas cosas son hoy en día. Acá especialmente. Porque, uno, es importante poder discutir de manera civilizada con alguien con el que estás en desacuerdo. Y también esta idea de como qué le decimos a los perdedores. Porque a nivel general, tú quieres como reglas de sistema que funcionen tanto para el ganador de la elección y el perdedor de la elección. Por ejemplo, la otra vez veía una infografía de cuántas órdenes ejecutivas han hecho los presidentes de Estados Unidos. Esto a raíz de un podcast que escucho. Y una de las personas en ese podcast decía, mira, tenemos que tener leyes que funcionen
tanto para un partido como en otro. Porque no puede ser que si hay un presidente demócrata, se hagan órdenes ejecutivas, los demócratas sean felices y los republicanos estén llorando, y que el caso opuesto también ocurra, que si el republicano hace órdenes ejecutivas, que los demócratas estén llorando. Mm. O sea, Rawls lo que intenta hacer es decir, si es que tuviésemos una especie de contrato social, que de hecho utiliza esa idea filosófica, ¿a qué normas comunes llegaríamos? ¿Qué grupo de libertades tendríamos en acuerdo? ¿Qué tipo de oportunidades nos parecerían justas? ¿Qué tipo de diferencias serían permitidas? Ujú. Yo insisto, si nosotros quisiéramos entrar en detalle en esta parte del libro, podríamos pasar infinito. Así que los invito a los que están interesados en profundizar en este capítulo. También, de hecho, el autor toca las críticas que hacen Nozick, Dworkin, McIntyre, Sandel de pensamiento de Rawls. Entonces, McIntyre me suena a Macintosh. Pedro tuvo un pequeño desliz. El top of mind de la empresa lograron su cometido. El otro día me pasó que me ofrecieron agua y yo me acordé de H2 Olga, que es un personaje que apareció una vez en un episodio de Los Padrinos Mágicos. Bueno, Pedro tiene un pensamiento mágico interesante que conecta cosas que yo no sé cómo conectar. Y lo peor de todo es que siempre son como cosas así como animaciones, películas. He olvidado información muy importante, pero no se preocupen, mi cerebro recuerda a H2 Olga. Tin, tiri, tin. Ahora el autor, de nuevo, nos desplaza en el tiempo y vamos a ver el periodo del 50 al 60, que sigue siendo la parte 3 del libro de periodo... Post 1945. exacto. Pero es la recontextualización, nuevamente, del liberalismo. O sea, yo creo que una cosa que tenemos que aprender de este libro es que el liberalismo va evolucionando constantemente y está en una constante transición. Sí. En cierto sentido es una palabra demasiado general como para ser aplicable. Si quisiéramos ser precisos en nuestro lenguaje, siempre tendríamos que poner uno o dos apellidos a la palabra liberal. Y en ese sentido, cómo en estos años, los 50 y los 60, se empieza a adaptar al problema de la discriminación, en específico de carácter sexual y racial, es decir, contra la homofobia, contra el racismo. Acá el autor también, de hecho, toca qué ocurre con estas... A ver, de hecho, acá el autor toca como, si bien antes vimos que había este contraste absurdo entre un país que dice ser liberal y tiene colonias, acá vemos como en los países que tienen colonias, dentro de esos países empiezan a surgir ideas anticolonialistas. Protestas. Exacto. Que no, protestas internas, porque la descolonialización del mundo ocurrió antes. Alzamientos civiles. Piensen en la diferencia entre Gandhi y la independencia de la India con este periodo en que, si bien la gente de la India luchó por su independencia, acá estamos hablando de gente en Inglaterra diciendo no tenemos que tener más colonias. Esa es como la diferencia. Empezamos a alinear los pensamientos con las acciones de una forma u otra. Y también en esta época surge un pensador que se llama Milton Friedman, que para efectos de nuestro país es muy relevante. ¡Salimos en el libro! ¡Yeah! De hecho, se menciona a Chile, lo cual igual, la forma en que lo menciona no me gustó mucho, pero bueno, ya. No, pero... Nos deja como un país muy bananero, pero bueno, en fin. La idea central es que Friedman decía el Estado debe generar estabilidad monetaria y no intervenir en el resto. Uh-huh. Es decir, se tiene que preocupar de la inflación y no el desempleo y otras variables. Sí, acá Milton Friedman, para los que lo desconocen, él es el padre del neoliberalismo, y el neoliberalismo económico específicamente. ¿Y por qué es relevante para Chile? Porque nosotros vivimos un periodo
desde el año 73 en adelante, donde una persona que se llamaba Augusto Pinochet, que era una persona de las Fuerzas Armadas, tomó las ideas de Friedman en lo económico y las aplicó a nuestro país. Y eso generó ciertas controversias a nivel mundial porque tenías por un lado liberalismo desde el punto de vista económico, pero una autocracia militar desde el punto de vista de lo político. Exacto. Entonces era muy interesante cómo no era necesariamente obvio que tuvieras liberalismo como en los gobernantes, mientras había liberalismo en lo económico. Bueno, saltando al libro del Manual del Dictador, ahí lo decían textual. Es posible tener una autocracia con un desarrollo económico. Con buen desarrollo económico, sí. Exacto. De nuevo, este es un área donde se puede profundizar mucho. Es muy controversial acá. Y no queremos meternos en esa controversia con este libro. Porque no contribuye a la discusión que queremos tener acá. De hecho, el autor toca brevemente esta controversia y salta a grandes aplicaciones del liberalismo por personas como Margaret Thatcher, Reagan, Mitterrand, entre otros. Sí. Que fue el proceso donde se movieron desde la economía de Keynes, que a esa época era muy socialista, a modelo neoliberal. Que es importante recordar que todas estas personas fueron, en su minuto, figuras muy controversiales y hasta el día de hoy lo son. De hecho, hasta el día de hoy, las ideas político-económicas que tienen se juzgan. Sí. Y se toman como si fueran las causas de problemas actuales. Sí, es un problema muy complicado con muchos autores como para tocarlo en este podcast y sobre este tema, pero de nuevo, todo esto es muy controversial. Y tal vez solamente para hacer una nota histórica, siento que todavía estamos muy encima para tener una perspectiva adecuada de en verdad cuál fue el resultado a largo plazo. Sí, porque son procesos que han pasado 30, 40 años, que no es tanto. No, hay muchas personas que todavía están vivas. ¿Reagan está vivo? No, él se murió. Todavía. Pero no obstante ello, es hace muy poco. Sí. Por ejemplo, cuando hablábamos de que en 1880 estaba el problema de los intolerantes y vemos 150 años después cómo está de nuevo el problema de los intolerantes, tal vez en 50 años más vamos a ver que en esta época se repitió otro problema o había un ciclo que no estamos viendo por lo encima que está la historia. Claro. Hay gente que se burla de otras personas porque tienen ideas distintas. Y lo digo para ambos lados. Es muy fácil observar en las personas que sienten que tienen una superioridad moral, intelectual, independientemente de lo que digan. Y eso hace difícil poder tener una discusión honesta. O sea, acá no podríamos estar realmente discutiendo nada si es que yo pensara que, uno, yo tengo la razón, y dos, tú eres estúpido. Sí, y que no estoy abierto a que puedas tener la razón. Sí, y es muy interesante ver las personas que hoy en día logran superar eso, que logran tener una discusión respetuosa. A mí me pasa mucho que en el internet en general, gracias al anonimato, las personas son súper violentas e intolerantes en la forma en que expresan sus opiniones y me da un poquito de miedo que eso permee al resto de los ámbitos donde objetivamente la gente está tan acostumbrada a ser completamente intolerante en medios donde son anónimos que olvidan que tienen que ser más tolerantes para abrir diálogo y generar progreso. Sí, porque en un momento tienes que distinguir entre las ideas de la persona y la persona. Nosotros hemos tenido mucha suerte con los comentarios que hemos recibido sobre este podcast. Creo que eso es parte del trabajo que hemos hecho, espero. Esperamos. Pero no sé, me alegra mucho ver comentarios que no nos atacan directamente, que interactúan con lo que estamos diciendo, que es lo que queremos. Queremos que interactúen con lo que hablamos acá, pensamos acá, porque es la forma en que podemos todos aprender. Sí. Discutir no se trata de ganarle al otro.
Sí, es intentar encontrar no sé si la verdad, pero lograr progresar en el proceso. Exacto. Y finalmente, solamente con una nota más abstracta, yo te diría, el autor dice ya, desde el año 1989 en adelante, estamos en un periodo de transición muy fuerte, Ujú. donde se está poniendo en tela de juicio si realmente el liberalismo funciona o no. Y hay pensadores que lo ven optimistamente, dicen que el liberalismo va a lograr resurgir o surgir de una manera distinta, y hay personas que lo ven desde un punto de vista negativo y dicen esto no va a funcionar. Ujú. Yo diría que esta parte del libro es más... eh, plantea más preguntas que expone ideas. Mm. O sea, más que otorga respuesta. Sí, sí. Y está bien, porque objetivamente se hace cargo de los años 2000, 2010. Y estamos en esos años. Sí. Y, de nuevo, este libro no lo toca, pero hay una dinámica que falta acá, que es cómo la tecnología cambia la dinámica de la política, la dinámica de la economía, la dinámica de las comunicaciones. La democracia probablemente tal. Exacto. Eh, Objetivamente, hoy estamos en un periodo donde por primera vez podríamos hablar de una comunidad global del Internet, Ujú. donde objetivamente no hay fronteras. Eso Claro, es muy novedoso. ¿Y sí, cómo va a plantear interrogantes para los liberales del futuro y los claro. pensadores del futuro? Porque realmente no es que no haya fronteras en el sentido de que no haya grupos, porque hemos visto que todavía mantenemos nuestra identidad, nuestra idea de pertenecer a un grupo, pero no hay fronteras en el sentido de que podemos interactuar. Podemos visitar un sitio de Burundi, uno de Inglaterra y uno de Estados Unidos al mismo tiempo sin ningún problema. Exacto. Eh, por ejemplo, hay una página de noticias que se llama Wire, ¿Ya? y por alguna razón, una vez tratando de meterme a wire.com, metí a wire.in, que era de la India, y estaba escrito en inglés. Y pasé un buen tiempo leyendo como noticias de la India que pensé que estaban en esta otra página porque eran relevantes a nivel internacional. Y no, eran muchas cosas importantes para gente de la India. Y fue como, a ver, más allá de que esto era lo que quería leer o no, wow, encontré esta información. Esto está notable. Exacto. A mí me recordó mucho a este libro que leímos de cómo leer un libro, cuando al final de ese libro decía, lean libros que los desafían. Y yo sentí que este fue un libro que me desafió. No por la extensión propiamente tal, porque sí, era muy largo. Habla por ti. Bueno, a Pedro le desafió la extensión. Pero el nivel de detalle era algo que yo no había leído hace mucho tiempo. Me había tocado ver algunos libros de esta especie, sí, pero este libro está muy bien hecho. Por ejemplo, tú miras la bibliografía y te vas a fijar que tiene 20 páginas de bibliografía y no es una bibliografía como punteada, sino que son párrafos de libros. Es decir, esta persona debe haber leído 600 libros para hacer este libro. Sí, es... La rigurosidad es admirable. Más allá de que yo lo encontré agotador, eh, no me imagino que alguien lo haya escrito de otra manera para que sea tan efectivo. Este es un libro que yo te O sea, diría... ¿Mm? quizá podría estar, entre comillas, mejor escrito, usar más diagramas, hacer algo visual con el texto. Pero fuera de eso, no, estaría siendo quisquilloso. Este libro es impresionante en cuanto a eh, cuán no, Es que te da perspectiva de una idea y de que las ideas pueden evolucionar. Que la palabra que representa una idea eh, cambia de significado con las épocas. mm, Y creo que lo decíamos la otra vez, de que me gustaría ver un trabajo así sobre otros tipos de ideas. sí. O sea, a mí me cuesta ver que exista otro libro sobre este tema que esté mejor o mejor con mayor investigación o más Sí. detallista. Porque acá no se trata de nosotros convenciéndolos a ustedes de adopten el liberalismo. No, para nada, es No, como desde el punto de vista histórico. exacto. Y entender que las ideas evolucionan con el tiempo, el contexto es importante, las personas son importantes, y de una forma u otra hay que estar abierto a las posibilidades, estar abierto a
realmente entender lo que la otra persona está hablando. Porque, como decías antes, con internet Surgen muchas preguntas nuevas. surgen muchas preguntas nuevas y también con internet surge mucha mala información, eh, malas discusiones y figuras que quizás realmente no existen o existen. Es complicado, es complicado y es, y es difícil mantener la cabeza fría. Hay un término que me encanta para internet que es de carnada. De que tú si eres alguien que, por ejemplo, ya que estaba hablando del liberalismo, tú eres una persona liberal que quiere molestar a una persona conservadora, vas a soltar un tipo de noticia para que esa persona se enoje. Una carnada. Ya. Exacto. Es un poco lo que hizo el actual presidente de Estados Unidos, que él como figura era carnada para liberales de ese país. Él logró que todo el mundo hablara de él. No, así que, no obstante, opinemos lo que queramos opinar de ese presidente, de que hay que admitirle que es un genio mediático, es un genio mediático. Nada que decir. Sí. En fin, si yo tuviera que poner una nota del 1 al 10, me quedo con un... ¿Sabes qué? Le voy a dar un 10. ¿Y sabéis por qué? Porque si bien no es un libro fácil, rápido y ligero, y no es un libro que le recomendaría a personas que no aguantan leer mucho tiempo, es de esos libros que marcan la diferencia. Es un libro que yo puedo decir, yo no entendía este tema hasta después de haberlo leído. Es un libro que me marca un antes y un después en mi comprensión de un área muy grande del mundo. Entonces, para mí es un libro que me encantó. Me desafió, me costó, me tuve que sentar miles de horas a resumirlo, pero funcionó. ¿Tú? Wow, me pusiste en jaque. No, en realidad no lo hiciste. Pero bueno, es que me es difícil estar en desacuerdo con eso, de que incluso si a mí quizás no me cambió por el tema de hablar del liberalismo, porque era algo que en general conocía muchas cosas, sí me fascinó en un nivel como macro, como en el meta libro de libro sobre una idea que mezcla perspectiva histórica, política, económica, filosófica. Sí, es muy completo así. Y bueno, un problema que he descubierto haciendo este podcast es que muchas veces me arrepiento de no darle una nota más alta a libros. Ya. Así que antes de que hablaras, yo estaba pensando en un 8, pero voy a subirlo por lo menos a un 9, que para mí es un excelente libro. Si se lo recomendarías a alguien, Lo puedo recomendar fácilmente a muchas personas que a uno les gusta leer, a uno les gusta la política y la economía, porque es un libro que informa mucho. Me imagino mucha gente, me imagino personas que pueden disfrutar. lo que sí, lo que sí, si yo lo recomiendo con calma. ¿En qué sentido? Cuando vayan a leer este libro, y ojalá que lo hagan, tengan en mente que va a ser un desafío en cuanto a extensión y como estructura. Porque es un libro con pocos puntos aparte, párrafos muy largos, mucho detalle. Entonces, Tú podrías matar a alguien si lo golpeas con este libro. definitivamente, yo lo tiro de un edificio y le cae en la cabeza a alguien y lo mato. En fin. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Yo te diría todo lo que tuvo que ver con Alemania, porque lo contrastaba con los espacios de mi conocimiento donde no sabía de ese país, porque de nuevo, lo que vemos de Alemania a veces viene en razón de lo que vemos de Europa o Estados Unidos. De la misma forma que Francia desaparece después de la Revolución Francesa. Pero me gustó mucho Alemania porque lo contrastaba con la complicada historia que tiene ese país, la complicada historia que tiene nuestro país, y como al final del día sí se puede mejorar. Yo soy optimista en ese sentido. Creo que las cosas han ido mejorando, creo que pueden ser mejores, y me gustó ver que este país con una historia tan compleja también puede mejorar. A mí me gustó harto el detalle con que narraba la dicotomía entre Keynes, Fisher y Hayek, sobre todo porque yo lo había tenido que estudiar y hay veces que en algunas de mis cátedras toco estos pensadores, pero objetivamente no había visto la imagen completa.
el contexto lo encontré muy fascinante. Entonces, me gustó mucho esa parte y también me gustó la parte inicial donde él decía, después de haber hecho todo este estudio tan profundo de todo este periodo tan largo, llego a la convicción de que el liberalismo tiene estas 4 características. Sí. Y que haya sido capaz de hacer ese destilamiento, lo encuentro también muy, 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 muy inteligente. Porque es una persona que, tal como nosotros conversamos aquí, leyó cómo evolucionó una cosa en tantas variables que encontrar el patrón común lo encuentro muy, muy interesante. Sí. Y para los que no se acuerdan de el primer podcast, esas 4 cosas son: entender que el conflicto es eterno, la resistencia al poder, creer en el progreso y velar por el respeto. Así que, sin más, nuevamente, gracias por escucharnos. Estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan en las redes sociales e intentando responderlos en un plazo razonable. Tenemos otros trabajos. Hacemos otras cosas. Pero estamos muy felices de las interacciones que se han generado. Se está popularizando bastante el podcast. Y muchas gracias. Sí. Cuídense y estén muy bien. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te tinca esa introducción? ¿O sonó como tirar muy para abajo el libro? Sonó como que estuviéramos sufriendo así. Yo estoy sufriendo. ¿Lo querés dejar? No. Sí. Mira, si yo estoy sufriendo y tú no, es una dinámica. Yo no estoy sufriendo. Perfecto.